¿Tienes familiares o conocidos que roncan de manera crónica? ¿Duermen y no descansan? Puede ser SAOS. Comunícate a Inframédica para el diagnóstico y tratamiento. Después, puede ser demasiado tarde. Muchas gracias a Alejandro, a la Academia, al Instituto por las facilidades ofrecidas para que nuestra celebración anual del Día Mundial del Sueño pueda llevarse a efecto en estas circunstancias. Y vamos a platicar un poco acerca del tema de ventilación. Ventilar mejor para vivir más y mejor. Y vamos a empezar haciendo alguna declaración pertinente. Y la primera es que no tengo conflictos de interés, no estoy patrocinada por ninguna empresa para transmitirles la presente información. La segunda declaración es que es pertinente aclarar que estamos hablando de ventilación en sueño. Debemos recordar que estamos en la celebración del Día Mundial del Sueño, entonces vamos a cerrar todo ese horizonte de la ventilación que abarca desde la domiciliaria, la invasiva, la no invasiva, la limitada al sueño o la crítica, a solamente los datos ofrecidos por evidencias que se han generado acerca de los trastornos respiratorios que requieren ventilación durante el sueño. Y bueno, yo confío en que los asistentes en línea, los asistentes virtuales a esta actividad, bueno, tienen diferentes niveles de licenciatura, de posgrados, etcétera. Nuestro foro es muy variado, desde terapeutas respiratorios, psicólogos, odontólogos, psiquiatras. Entonces yo trataré de extender un poco la información para que cada una de estas áreas pueda llevarse alguna información de utilidad. Y entonces vamos a abordar básicamente 3 preguntas. ¿Qué es ventilar mejor? Porque ese es el título de la conferencia. ¿Cómo podríamos decir o por qué podríamos decir que se puede vivir más? Y si realmente se vive mejor ventilando mejor. Y entonces, primero que nada, vamos a aclarar qué es ventilar mejor. Y entonces, pues nos vamos a remitir desde la etimología de la palabra ventilación, que proviene del verbo en latín o de la palabra en latín ventilare, y que hace referencia a viento, un vientecito. El verbo como tal, pues significa hacer penetrar aire fresco para reemplazar el aire viciado. Entonces, quitar componentes del aire que lo han contaminado, que lo han viciado, eso es lo que significa ventilar. Y desde un punto de vista un poquito más fisiológico, pues decimos o llamamos ventilación alveolar al intercambio de gas entre los alvéolos y el medio ambiente. El libro de fisiología respiratoria más conocido lo define como el conjunto de procesos que hacen fluir el aire entre los alvéolos y la atmósfera. Y entonces aquí me refiero a ese intercambio, ese movimiento de gas desde el sistema respiratorio hacia el exterior, es a lo que nos vamos a definir, a referir como ventilación alveolar. Y entonces, ¿qué es lo que contamina nuestro gas alveolar? ¿Qué es lo que tendríamos que reemplazar de acuerdo a la definición más pura de la palabra? Bueno, el dióxido de carbono, efectivamente. Si bien el intercambio gaseoso es la captura de oxígeno, la ventilación propiamente tiene su marcador crucial en la eliminación del dióxido de carbono. Y entonces, en sueño, ¿cómo podríamos definir? Porque tenemos que tener un valor de corte, alguna definición a la cual remitirnos cuando hablamos de ventilar. Y entonces, de acuerdo a la última versión del manual para la calificación de eventos respiratorios de la Academia Americana de Medicina del Sueño, pues se definen hipoventilación alveolar en 2 términos, recordando la fisiología normal del niño, que tiende más a tener valores más altos de dióxido de carbono sin que esto necesariamente sea patológico. Y en los adultos, pues bueno, definimos hipoventilación cuando hay un incremento en el dióxido de carbono a un valor de 55 milímetros de mercurio o más por lo menos 10 minutos.
O bien hay un incremento de 10 milímetros de mercurio respecto a la basal en supino y despierto, que exceda los 50 milímetros de mercurio por lo menos 10 minutos. Tenemos nosotros ya publicado en un documento nuestra postura respecto al ajuste de esto en altitud, pero ya que el público se encuentra en diferentes regiones, pues me remito a la definición de la academia a nivel del mar, con valores a nivel del mar, y bueno, queda en cada centro hacer su ajuste y definir cuál sería el ajuste de valor límite a la altitud a la que estén trabajando. Y en niños, pues bueno, una PaCO2 de más de 50 milímetros de mercurio o un subrogado transcutáneo o exhalado durante más del 25% del tiempo total de sueño es lo que se define como hipoventilación en sueño. Entonces, esa acumulación anómala de dióxido de carbono es lo que tendríamos que limpiar por medio del soporte ventilatorio. ¿Con qué podríamos hacerlo? Bueno, pues en sueño tradicionalmente tenemos estrategias de ventilación mecánica no invasiva, que es una estrategia que emplea un aparato para suplir o colaborar con la función ventilatoria a través de una interfaz que no invade la vía aérea. Y entonces, ¿cuál es la indicación? Pues aquellos pacientes cuya condición basal no les permite tener ese movimiento adecuado de gas durante el sueño en forma autónoma. Y entonces, ¿qué es técnicamente lo que nosotros podemos ofrecer para ventilar mejor a una persona que hipoventila durante el sueño? Bueno, pues me remito a este gráfico de las guías de práctica clínica nacionales de ventilación en trastornos del sueño, en donde básicamente podemos, lo traje para ilustrar los dos principales componentes de cómo nosotros podemos reemplazar un sistema respiratorio que no está ventilando adecuadamente. Y entonces debemos referirnos a la curva de presión-tiempo que está ilustrada aquí, en donde podemos ver que hay diferentes, durante el ciclo respiratorio hay diferentes niveles de presión ofrecida. Esa diferencia en los niveles de presión ofrecida entre la inspiración y la expiración, conocidas como presión de soporte, es lo que yo puedo aportar a un paciente para que ese gradiente de presiones le ayude a movilizar una mayor cantidad de gas entre el ambiente y su sistema respiratorio. Entonces, a mayor presión de soporte, mayor volumen de gas se espera que movilice un sujeto. Pero no todas las enfermedades que cursan con hipoventilación tienen un problema de bomba o un problema mecánico en la movilización de gases. Habrá algún paciente que tiene un problema central, que tiene un problema de comando ventilatorio, y entonces a esos pacientes que tienen problemas de comando ventilatorio, pues reemplazarles un poco de la función de ese comando ventilatorio a través de una frecuencia respiratoria programada, de un tiempo inspiratorio programado, puede hacer muchas de las veces el reemplazo de ese control central que está alterado en algunas condiciones que vamos a mencionar. Y bueno, de acuerdo al manual, a la clasificación internacional de los trastornos del sueño, los síndromes que cursan con hipoventilación durante el sueño podríamos definirlos pues en algunos cuantos. He omitido algunos que son muy poco frecuentes y que básicamente se pueden englobar en una cuestión si es por obesidad central o asociada a alguna condición médica. Y entonces el primero y el prototipo de los síndromes de hipoventilación durante el sueño, antes conocida como maldición de Ondina o enfermedad de Ondina, pues es el síndrome de hipoventilación central congénita, en donde el control es el principalmente afectado más que la bomba o el fuelle ventilatorio. No me voy a referir a la calidad de vida o a la supervivencia con ventilación no invasiva o con ventilación durante el sueño de estos pacientes. ¿Por qué? Bueno, pues porque por ser el prototipo, estos pacientes, si no reciben la ventilación, mueren. O sea, para ellos no significa ventilar más, no significa vivir más y mejor, significa vivir o morir. Y entonces, pues bueno, por eso la voy a dejar un poco de lado, porque en esta indicación es indiscutible la necesidad vital de que los pacientes sean ventilados, porque de otra forma, pues van a morir. Entonces, bueno, ese es el prototipo.
Uno de los problemas más frecuentemente enfrentados en las clínicas de sueño es el síndrome de hipoventilación-obesidad, en clínicas de sueño, en salas de urgencias, etc. Y entonces este es otro de las condiciones que pueden significar una gran mejoría en la supervivencia y en la calidad de vida cuando se utiliza ventilación durante el sueño. Y bien, el otro gran grupo que la clasificación engloba como asociado a condición médica es básicamente lo que nosotros nos enfrentamos como neumólogos o como clínicas de sueño a tratamiento, y son aquella hipoventilación relacionada a enfermedades de la vía aérea, prototipo EPOC, alteraciones de la caja de tórax o alteraciones neurológicas o en condiciones de enfermedad neuromuscular. Y entonces pues vamos a revisar algunas de las evidencias de que se vive más cuando estas condiciones reciben el adecuado tratamiento ventilatorio. Y bueno, para no entrar en el cansino debate de cepa binivel contra en condiciones de obesidad y hipoventilación crónica estable, pues me voy a referir al nicho en donde la ventilación significa vivir más y vivir mejor en el contexto de la hipoventilación-obesidad, y es justamente después de una agudización. Este trabajo, ya que tiene sus años, ilustra la supervivencia observada en sujetos que salieron del hospital con hipoventilación en condiciones de obesidad y aquellos obesos que no tenían el marcador de la hipoventilación. En líneas punteadas pueden ver la supervivencia a 18 meses después del egreso hospitalario de aquellos que se fueron a su casa con ese marcador y sin tratamiento, y la supervivencia observada en aquellos pacientes que se hospitalizaron sin la condición de hipoventilación, aún en las mismas condiciones de obesidad. ¿Qué significó aportarles la ventilación mecánica no invasiva? Bueno, pues en las líneas punteadas o guiones que pueden observar en sus pantallas, tenemos la supervivencia observada en aquellos pacientes que salieron con soporte ventilatorio tras esa misma agudización en condiciones de obesidad. Y entonces aquí podemos observar el efecto en la supervivencia de la ventilación mecánica no invasiva durante el sueño en el contexto del hipoventilador obesidad, específicamente tras una agudización. Un poco más adelante, respecto a los grandes grupos de tratamiento que nosotros observamos, pues tenemos el efecto de la ventilación no invasiva en las enfermedades neuromusculares. Este trabajo ha sido, es y seguramente seguirá siendo uno de los más referidos por la contundente información que aportó a la supervivencia en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, un grupo de sujetos con alrededor de 19 años que ya hipoventilaban y cuya expectativa de vida no se esperaba fuera mayor a un año, ya que la supervivencia un año en estas condiciones estaba establecida más o menos en 85% y a 5 años, la mortalidad era de 80% en condiciones de hipoventilación. ¿Qué observó la doctora Simons al aplicar ventilación no invasiva en estos pacientes cuya expectativa se preveía bastante mala a corto plazo? Bueno, que hubo un efecto de supervivencia en la mayor parte del grupo de los pacientes. A un año seguían viviendo el 85% de ellos, a 5 años seguían viviendo el 73% de ellos, cuando no se esperaba una expectativa de vida más allá de un año en este grupo de pacientes. Obviamente son enfermedades progresivas y son enfermedades que cursan con otra clase de complicaciones, y al final, bueno, la supervivencia, si bien está muy impactada, la enfermedad pues obviamente tiene una historia natural que puede llevar a la muerte. Este trabajo intenta hacer un metaanálisis de la supervivencia de pacientes con enfermedades neuromusculares respecto a la supervivencia, y observa una tendencia, o más bien una clara mejoría del riesgo de mortalidad cuando se utiliza ventilación no invasiva nocturna contra no ventilación en condiciones de enfermedades neuromusculares. Y bueno, finalmente este trabajo ya también bastante referido, en color negro, la línea de supervivencia de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne entre 1984 y 1991 era pues básicamente la reportada por la historia natural de la enfermedad. Entre 15 y 20 años era la expectativa de vida al 50%.
Y bueno, una vez que se utilizó traqueostomía para tratar de ayudar de alguna forma de soporte, podemos observar el cambio en la mediana de supervivencia pues alrededor de los 30 años. Sin embargo, la expectativa de vida, la mediana de supervivencia desde 1991 en color rojo, desde que se utiliza ventilación no invasiva, pues ha superado a los 35 años de edad en pacientes con distrofia muscular de Duchenne en la cohorte japonesa. ¿Qué pasa en EPOC? Bueno, este es un tema más controversial y que al neumólogo le ha interesado mucho últimamente. Bueno, y traigo dos trabajos. Obviamente estamos hablando de vivir más y vivir mejor. Entonces no voy a entrar tampoco en la cansina controversia de ventilación sí, ventilación no. Mejor les traigo los trabajos muy potentes, muy bien diseñados, publicados en revistas de alta relevancia que han mostrado incremento en la supervivencia de los pacientes con EPOC en condiciones de hipoventilación crónica que se les ha ofrecido ventilación durante el sueño. Y bueno, este trabajo publicado en 2014 recluta pacientes con EPOC Gold 4, pero noten el nivel de hipoventilación diurna que ellos manejaban, imagínense la nocturna, y que estaban en condiciones de estabilidad. Hay algunas condiciones que tenían que cumplirse, un uso adecuado mayor a 6 horas y, bueno, una hipoventilación muy claramente definida con 52 milímetros de mercurio en diurno y, obviamente, como les repito, seguramente en nocturno. Estos pacientes iban a mucho más de 60. ¿Qué otras cosas son de destacar de este trabajo que mostró un impacto en la supervivencia? Bueno, presiones de soporte importantes con IPAPs alrededor de casi 22, EPAPs alrededor de 4, con lo cual ganamos mucho soporte y mucho apoyo ventilatorio en los pacientes, y podemos observar que hay un claro beneficio en el grupo de intervención respecto a la mortalidad acumulativa observada a los 300 y 400 días en este trabajo. Entonces, destaco las características, qué es lo que tienen los estudios que sí han mostrado impacto en la supervivencia, pacientes hipoventiladores bien importantes, con enfermedades bastante avanzadas y con presiones de soporte altos. Nuevamente, otro trabajo publicado en 2017 en JAMA, 116 pacientes con EPOC. Nuevamente, el valor de corte no se remite a la definición del problema, que son los 45 milímetros de mercurio a nivel del mar, sino a 53. Excluyeron cuidadosamente otras causas de hipoventilación y encontraron 124 pacientes elegibles. Nuevamente, hubo una diferencia clínica y estadísticamente significativa entre la tasa de admisión, la tasa de hospitalizaciones, el tiempo que pasaron antes de la admisión, y bueno, esta es otra de las desenlaces importantes en EPOC. Vivir mejor. ¿Sí se vive mejor con ventilación no invasiva? Bueno, pues tendríamos que definir qué es vivir mejor, porque cada uno quizá tengamos concepciones diferentes. Y entonces aquí tenemos un trabajo en donde las diferentes condiciones de pacientes con hipoventilación reciben ventilación no invasiva y se les aplica una escala de calidad de vida relacionada a la salud a diferentes tiempos en la evolución de la enfermedad. Y entonces tenemos grupo de POC, grupo de caja de tórax y grupo de enfermedades neuromusculares, y lo que pueden observar en las gráficas, en los gráficos de barras de la parte superior de la gráfica, pues es que en relación al tiempo cero, la calidad de vida tiene un impacto incluso al primer tiempo que ellos evaluaron, y que se mantiene al año de intervención respecto a la basal. Y entonces, incluso si hay diferencias significativas entre el tiempo 1 y el tiempo 2, y bueno, en asteriscos pueden observar los diferentes dominios que evalúa esta escala de calidad de vida y que recibieron impacto de mejoría tras el inicio de ventilación no invasiva en 3 de los grupos más importantemente ventilados alrededor del mundo. Este trabajo es el mismo que ya habíamos evaluado. Sin embargo, también las tendencias en el tiempo es hacia observar que hay un impacto en la calidad de vida respecto a las condiciones basales a aquellos pacientes que se les inició ventilación
no invasiva. Este es un trabajo en donde es una encuesta internacional obviamente en diferentes países. ¿Por qué? Bueno, pues porque probablemente si en México hacemos una casuística de cuántos pacientes ventilados corresponden a EPOC, pues muy probablemente nuestro porcentaje se vaya muy abajo, pero hay países que no, que ventilan una gran cantidad de sus cohortes de pacientes ventilados corresponden al diagnóstico, más o menos alrededor del 30%, por eso está ese umbral en guiones. Y bueno, lo que se puede observar es que países como Alemania, pues prácticamente los pacientes con EPOC ventilados corresponden a más del 60% de sus pacientes ventilados, y en Países Bajos, bueno, pues esto corresponde más o menos a lo que es en México, más o menos 5% de los pacientes ventilados corresponden a EPOC. Pero de estos pacientes ventilados, ¿qué es lo que les llevó al clínico? ¿Cuáles fueron sus objetivos a perseguir para iniciar la ventilación no invasiva? Y esta encuesta lo que muestra es que, como pueden ver en el panel de la derecha, la calidad de vida fue en segundo lugar el motivo principal por el que el clínico inició la ventilación no invasiva, porque el clínico verdaderamente cree que el paciente con EPOC puede beneficiarse en términos de reducción en las admisiones, como ya lo vimos en el trabajo, o de algún impacto en la calidad de vida, y de ahí obviamente hasta el último la gente no pretende mejorar el BEF1 a través de ventilación no invasiva, y bueno, por eso es que está hacia el final de las evaluaciones como motivo para iniciar la ventilación no invasiva. Este último trabajo en EPOC que les presento, bueno, intenta mostrar las diferencias en los procedimientos que los diferentes grupos de ventilación en sueño hacen con sus pacientes con EPOC. Como pueden ver, solamente están ilustrados Canadá y Australia, que son los grupos, los países participantes en este trabajo, y hay diferencias abismales entre los métodos por los cuales ellos ventilan. Unos lo hacen por poligrafía, otros lo hacen de rutina como método de aclaración bronquial, unos lo hacen de instalación domiciliaria, otros lo hacen de instalación hospitalaria, y hay diferencias importantes entre los diferentes países en las diferentes grupos. Lo que quiero ilustrar con el gráfico de abajo es el impacto que han recibido estos pacientes en la calidad de vida. Desafortunadamente no reportan lo basal, pero lo que sí quieren remarcar es que, independientemente que el método haya sido hospitalario, por polisomnografía, a través de un plan pagado que abarca los cuidados de la salud, etcétera, 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 las diferencias en los múltiples grupos de ventilación en la calidad de vida se alcanzan independientemente del método que hayas utilizado. O sea que si lo ventilaste por polisomnografía, o lo ventilaste en su casa, o lo ventilaste en el hospital, tú alcanzas esos desenlaces en calidad de vida indistintamente mientras lo hagas y le proporciones al paciente lo que necesita. Así entonces, bueno, ¿qué podemos concluir de toda esta información que he presentado? Bueno, pues que la hipoventilación relacionada al sueño es una condición frecuente en diferentes escenarios clínicos y que no estamos exentos de que en todas las áreas que la medicina del sueño ofrece podamos tratar con ellos, que la ventilación debe hacerse proporcionando la asistencia que cada condición requiere. Bueno, si requieres solventar problemas del control, tienes que saber qué es lo que tienes que manejar, frecuencias, tiempos. Si lo que quieres compensar es una alteración mecánica, lo que tendrías que emplear pues son presiones de soporte más altos, y que aunque algunas indicaciones aún son controversiales, como podríamos entrar en el debate de la EPOC, estable, no estable, shalala, bueno, para otros pacientes puede significar el único tratamiento, sobre todo refiriéndonos a las condiciones de pacientes con EPOC muy grave, con muchos síntomas, con una alteración importante de la calidad de vida, enfermedades neuromusculares como ELA, enfermedades de neurona motora, pues puede ser que sea el único tratamiento que tú les puedas proporcionar y a través de eso puedas impactar en su calidad de vida y mejorar la supervivencia. Pues yo solamente me resta agradecerles la presencia virtual y bueno, presentar a la siguiente expositora que tengo el honor de presentar, es la doctora Selene Guerrero Zúñiga. A continuación nos va a presentar el tema de diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, mejor vida. Muchas gracias, Selene.